Un saludo a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Camila y de parte de todo Basicpan les damos la bienvenida a este webinar llamado Predisposición de enfermedades oculares según la raza. El día de hoy tenemos una invitada muy querida, la doctora Andrea Mora. Ella es médica veterinaria de la Universidad de La Salle y directora médica de la clínica veterinaria Vision Vet. Andrea es diplomada en oftalmología veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología Veterinaria y externship en oftalmología en Buenos Aires. Les damos la bienvenida a todos nuevamente, les damos las gracias a todos por acompañarnos, a la doctora Andrea un especial agradecimiento por participar en este webinar. Antes de dar paso a la presentación de la doctora Andrea, vamos a dar unas indicaciones logísticas. Primero que todo, les recomendamos a todos mantener sus micrófonos apagados para evitar interferencias con la información que la doctora Andrea nos va a compartir. Y segundo, vamos a tener un espacio de aproximadamente unos 15 minutos hacia el final del webinar para que ustedes puedan formular sus preguntas. Aquellas preguntas de pronto que sean muy específicas, les vamos a dejar también los contactos de la doctora Andrea para que puedan ser discutidos de pronto algunos casos clínicos en particular. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente, doctora Andrea. Entonces, te voy a dar paso para que nos cuentes sobre esta información tan importante que nos vas a compartir el día de hoy. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, para mí es un placer estar acá. Me encanta hablar de oftalmología, me encanta poder enseñar o dar tipsitos de cosas que puedo saber un poquito más. Entonces, me encanta. Vamos a empezar con la presentación. Espero que tengan preguntas, porque eso obviamente va a hacer que la charla sea también al final un poquito más dinámica. Mi Pau, ¿me avisas en qué momento comparto mi pantalla? Ya, empieza a compartirla ya. Un momento perdón un segundito, que es que me pasé un poquito de la presentación, ya la voy a poner en su sitio. ¿Ahí ya la están viendo? Listo, ya se ve la presentación, ya es que la pongas en modo presentación y listo. Listo, no, estaba esperando para que me dijeran. Bueno, entonces, de nuevo, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar un poquito de la predisposición de las enfermedades oculares según algunas razas. Esto nos va a ayudar un poco, tanto si somos dueños de mascota como si somos clínicos veterinarios. ¿Por qué? Los dueños de mascotas vamos a poder, si tenemos las razas que nombramos a continuación, vamos a poder estar un poquito más pendientes de ciertas cosas que yo les voy a decir. Si le vemos algo raro, si le vemos que el ojo está más rojo y la predisposición era a ciertas enfermedades, estamos más pendientes para que podamos contactar el clínico y que él nos vaya diciendo si hay alguna lesión o no hay ninguna lesión. Y en la parte de los médicos veterinarios, para que lo tengamos dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, sabemos que si esta raza está predisponente a tener esta enfermedad, pues la metemos dentro de los diagnósticos diferenciales y pues vamos a poder acertar un poquito más en nuestro diagnóstico. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de la anatomía. Yo creo que para los propietarios y para algunos veterinarios es bueno que nos refresquen otra vez esa parte de la anatomía. Entonces, ahí vamos a ver el ojo de un paciente, de un perrito o de un gato. Está como si fuera partidito por la mitad, como abierto en dos partecitas. Lo que vamos a ver en la parte de al frente, aquí, creo que se alcanza a ver mi puntero. Bueno, esta es la parte de la... ¿Sí se ve? Perfecto, esta es la parte de la córnea. La córnea es la parte transparente del ojo. Si nosotros nos miramos o miramos a una persona de frente, es la parte transparente completamente, que debe ser completamente avascular, sin ningún vasito, debe estar completamente limpia y brillante. Después de ahí continuamos con la parte blanca, que también si nos vemos de frente, la partecita blanca en los humanos es mucho más evidente, los animalitos casi nunca se ve, a menos de que sean algunas razas específicas. Que esta es la esclera, ¿sí? Esa se continúa hacia la parte de atrás, que ya nosotros no la vemos. Esto que estoy señalando acá es el iris, que es el de colores.
Y en el centro está la pupila, que es lo que actúa como un diafragma, como el de una cámara, que se cierra y se abre para la cantidad de luz. Cuando hay mayor cantidad de luz, se cierra para controlar y que no tengamos la molestia de la luz, y cuando no hay buena luz, se abre para captar más luz alrededor y que podamos adquirir las imágenes mucho mejor. Detrás de eso está un lentecito, que es que nosotros conocemos como el cristalino. Ese lente es, imaginémonos un dulcecito de esos M&M, totalmente transparente, colgadito con unos nylons. Ese es el cristalino. Y el cristalino va hacia adelante y hacia atrás para ayudarnos a enfocar, que nosotros podamos mirar hacia el fondo, mirar hacia el frente. Eso nos ayuda, es el cristalino el que hace el enfoque, como cuando nosotros tenemos unos binóculos que movemos hacia adelante y hacia atrás para poder acercar o alejar las cosas. Eso nos lo va a hacer el cristalino. De ahí para atrás, ese espacio que están viendo acá en la parte azulita, es donde está contenido todo el humor vítreo, que es una parte de los líquidos del ojo, que ya hablo del humor vítreo y del humor acuoso. Y en la parte posterior está toda la retina, la coroides, que es la que nos ayuda a nutrir la retina, papila óptica y nervio óptico. ¿Sí? Eso a grandes rasgos es un ojo. ¿Ahí? Los líquidos que les decía, en la parte de la cámara anterior está el humor acuoso, que es el líquido que está completamente vitrio, que es como si fuera una gelatina que la hubiéramos hecho con un poquito más de agua, ¿sí? Que nos permite meter los dedos, o sea, la textura es como si nos permitiera meter los dedos, pero es algo más viscoso. Eso es lo que nos da la textura del ojo, o sea, que esté contenido y que tenga una presión específica hacia ojito. Si vemos, bueno, también hablamos aquí de la membrana nictitante o el tercer párpado, que tiene un cartílago en T, que ese no lo tenemos los humanos, lo tienen solamente los perritos y los animales, los perros y los gatos, y se levanta cuando hay alguna molestia, alguna afección en la córnea, que ya nos va a ayudar en algunos momentos del diagnóstico. De este lado, bueno, creo ya la podemos ver un poquito más de frente. Aquí están los párpados, lo que hablábamos de la esclera. En este dibujo se ve bastante bien que los perros y los gatos, la esclera no se ve muy bien, nosotros se nos ve mucho más. La zona de la pupila, que en este caso sabemos que es un perro porque es redonda, si fuera alargadita o helicoidal, sería de un gato. La membrana nictitante. Bueno, hasta ahí estamos como con nuestro repasito de saber cómo es la anatomía del ojo para podernos ubicar. ¿Listo? Como aquí vamos a hablar de las razas, y tenemos un montón de razas, tanto de perros como de gatos, entonces, y sabemos que aquí las conformaciones no es igual la cara de este Bull Terrier a este Bulldog francés, es totalmente diferente. Eso también nos va a hacer que los ojos tengan una conformación diferente, que se expongan de una manera o de otra manera. Entonces, lo que voy a hacer es hablarte un poquito de la conformación y luego vamos a hablar de las enfermedades, la predisposición de algunas razas, para no andarme en hablar de cada raza porque va a ser muy extenso. Por aquí vemos la conformación del cráneo. Entonces, nos enseñaron que hay 3 tipos de cráneos. Uno que es el dolicocéfalo, que es el que se ve más alargadito, como en los pastor collie. El mesocefálico o mesocéfalo, que es el más común, el que se ve su carita alargada, pero no se ve tan extenso como en un collie. Y el braquicefálico, que es la cara totalmente chata. Entonces, esos 3 son los tipos de conformación que hay de la cara, de la cabeza, y cada uno nos va a dar características especiales. En este caso, para la parte de oftalmología, obviamente todas las razas tienen diferentes conformaciones, pero los braquicefálicos tienen algunas lesiones oculares más frecuentes por su conformación de cara. Una amiga oftalmóloga dice que es las razas que amamos, los braquicefálicos, porque se enferman mucho de los ojos. Entonces, vemos aquí una radiografía. Si pueden ver, esa cara no tiene casi cara, ¿sí? Aquí se alcanza a ver, esto es el cráneo y se continúa de esta manera. O sea, la verdad, tendría que tener acá un hociquito que va más adelante, pero cae totalmente, casi perpendicular. Tiene muy poca parte ósea, entonces sus globos oculares obviamente van a estar mucho más expuestos. Esto hace que la posibilidad
que se lastimen los ojitos de los braquicefálicos sea mucho más alta. Si un braquicefálico va a intentar oler o olfatear algo, pues obviamente si tenemos un dolicocéfalo o un que tiene su hociquito largo, se va a acercar, va a oler sin que sus ojitos estén expuestos. Pero si tenemos un braquicefálico, va a intentar oler, lo primero que van a llegar son sus ojos y luego sí va a poder oler. Entonces, sus ojos están mucho más expuestos y esto hace que su sensibilidad corneal sea menor. ¿Qué significa eso? Si nosotros intentamos tocar la córnea de un braquicefálico, de un pug, de un shih tzu, es muy fácil que la podamos tocar. Obviamente se va a molestar cuando se la toquemos y va a intentar cerrar el ojo, pero se va a demorar mucho más tiempo en reaccionar que lo haríamos con cualquier otra raza. Si intentamos otra raza hacer lo mismo, se va a molestar mucho más rápido porque su sensibilidad corneal es mayor. En los braquicefálicos su sensibilidad corneal es menor y esto también hace que muchas veces hayan muchas lesiones de córnea que nosotros no notamos a primera instancia porque no tenemos un paciente con el ojo cerrado, con blefarospasmo, que está llorando mucho, que está muy molesto, porque realmente su ojito está menos sensible. Y entonces, esto también hace que muchas veces como propietarios no nos demos cuenta que hay lesiones de córnea hasta cuando ya los vemos muy graves, ya vemos el ojo, uy, ¿qué le pasó? Ese ojo está como rojo, está como feo, porque nos dimos cuenta que empezaron con lesiones muy pequeñitas, que pues porque no nos mostraron que había dolor, no nos dimos cuenta. La exposición del globo ocular, a lo que hablábamos, normalmente el cráneo se ve, o sea, la órbita se debe continuar con el hociquito. Si no tenemos ese hociquito hacia el frente, entonces el ojo va a estar mucho más expuesto. Y al estar más expuesto, pues hablamos de todo tenemos todo lo que hablamos anteriormente. Y se va a presentar lo que se llama macrobléfaro. ¿Qué es eso? Si se dan cuenta, este ojito de este pug se ve la esclera. Hay algunos, este no está con ojitos tan saltones, hay algunos que están mucho más expuestos. Esto es el macrobléfaro. Si se dan cuenta, el párpado no tapa completamente la córnea, o sea, no tenemos un buen cierre muchas veces, está mucho más grande y esto hace también todo lo anterior, que tengamos mayor predisponibilidad a muchas cosas, ¿sí? Dentro de los braquicefálicos podemos encontrar los shih tzu, los pug o los carlinos, los bulldog tanto francés como inglés. Bueno, ahorita ya les comento algunas otras razas que ahorita se me pasan. Y entonces ellos vamos a tener que tenerlos en cuenta. Si tenemos estas razas, hay que tener presente que siempre hay que revisar los ojos. Siempre, siempre hay que revisar los ojos. Ya si somos médicos o si somos propietarios, hay que estar pendientes de estas razas. Lo que les digo, la sensibilidad de la córnea no es tan marcada, entonces que nos pasemos una lesión de córnea es muy fácil, a menos de que ya tengamos algo muy evidente. Entonces nos toca estar muy pendientes de revisar los ojos de estas razas. Lo que les decía, vamos a hablar de algunas enfermedades, ¿sí? Nosotros en la clínica veterinaria, en la que hacemos diariamente, hicimos unas estadísticas en nuestro centro veterinario y ahí pudimos saber algunas enfermedades que son las más comunes y esas de las que voy a hablar ahorita. Un segundo. Las enfermedades más frecuentes que estamos viendo nosotros en la clínica diaria, para nosotros, según nuestras estadísticas, son la queratitis superficial crónica o el panus corneal, la queratoconjuntivitis zika o el ojo seco, el prolapso de glándula del tercer párpado o el cherry eye, que es conocido como el cherry eye o el ojito de cereza, el glaucoma, el ectropion y el entropion, la queratitis pigmentaria crónica, el secuestro corneal y las queratitis ulcerativas o las úlceras de córnea. Entonces, vamos a empezar con la primera enfermedad. Esta enfermedad va a afectar a los gatos, no afecta a los perros. Las razas más predisponentes es los británicos, los exóticos, los persas, casi todos los braquicefálicos, felinos, porque obviamente lo que habíamos hablado de la conformación de la cara, esto hace más predispuestos sus ojitos a que tengan lesiones corneales. Estas lesiones corneales tienen una mala cicatrización, ¿sí? Generalmente se dice que es una degeneración focal del colágeno que hace que no cicatrice de una manera normal. Entonces lo que hace es hacer como una plaquita marrón o una plaquita negra encima del ojo, encima de esa lesión que se hizo inicialmente, ya sea porque tenía un entropion, ya sea porque tuvo una úlcera corneal de cualquier índole, va a hacer que esa placa se va a ver con vasos, vamos a verlo de esta manera.
creo que aquí se ve bastante bien. Esto no es normal, ¿sí? Muchas veces se podría confundir que uno de pasada mira el ojo y dice, ah, la pupila. Uy, la pupila porque está redonda. Es un gatito. No, ahí estamos viendo es una placa. La placa está en la parte más externa, está en la córnea, ¿sí? Aquí tenemos vasos sanguíneos muy bien marcados. Se ve algo del edema corneal. El edema se va a ver como medio azul blanquecino encima de la córnea, que eso no es normal. Eso es un signo que hay que estar pendiente y mirar. Secreción ha tenido este paciente, ¿sí? Posiblemente, pues aquí no lo vamos a ver porque es una fotografía, haya tenido blefarospasmo, el ojo está cerrado. Muchas veces encontramos el tercer párpado elevado porque esto produce dolor. Esto es una úlcera de córnea, las úlceras de córnea producen dolor y producen molestia. Entonces, vamos a ver algo así y ahí ya sabemos que hay algo que no está normal. Este es otro caso de otro gatito. Aquí se ve mucho más marcado el edema de la córnea, lo que yo les hablaba de la partecita azul. No se ven tantos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos generalmente, como habíamos hablado al comienzo, que yo les dije que la córnea era avascular, no tiene vasos. Cuando se presentan estos vasos es porque vienen de la esclera a ayudar a tapar un defecto de la córnea, ¿sí? Entonces, esos vasos son buenos, pero si los estamos viendo no son normales. Entonces hay que mirar qué tan buenos en qué momentos son y qué tan buenos en otros momentos no son. ¿Listo? Entonces, estas ulceraciones de córnea se presentan con esas placas marrones. Esas placas marrones, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Sí? Hay que tratar obviamente el dolor, hay que tratar la ulceración, pero esto normalmente es quirúrgico. Normalmente se dice que la etiología es desconocida, no se sabe bien por qué se presenta, pero está muy asociado con el herpes virus. Entonces, las secreciones y todo lo que tenemos alrededor generalmente son por el acompañamiento con el herpes virus. Hay que manejar el herpes virus tanto con medicamentos orales como con medicamentos tópicos. Hay que tratar las úlceras corneales y después de que tengamos un paciente que esté estable para entrar a cirugía, lo que hacemos es retirar esta placa marrón, la retiramos, hacemos una queratectomía, ya sea superficial o profunda, dependiendo las capas en las que esté contenida. Y después de esto ponemos una membrana de soporte, ya sea membrana amniótica, ya sea submucosa intestinal porcina, un trasplante de córnea. Tratamos de que sea lo más transparente posible porque casi siempre, no todo tipo de secuestros corneales son centrales. Entonces, si ponemos algo que nos deje un leucoma o una cicatriz muy marcada, pues vamos a perder la parte visual. No completamente, pero vamos a perder agudeza visual, entre comillas. Bueno, hasta ahí secuestro corneal. Vamos a pasar a otra enfermedad que es muy frecuente, que se llama queratitis superficial crónica. Es conocida como panus corneal o la queratitis del pastor alemán. Muchas veces le dicen. Entonces, ya sabemos qué les da a los pastor alemán. Pastor alemán, pastor belga, pastor malinois, todos los criollitos que tienen pintica de pastor están predispuestos a estas enfermedades. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes de revisar siempre los ojos de estas razas, sobre todo si están en zonas donde reciben mucho sol. ¿Por qué? Esta es una enfermedad que es inmunomediada, o sea, tiene un componente inmunitario que está haciendo que su cuerpo reaccione mucho más fuerte a los rayos ultravioleta. Esto hace que se pigmente la córnea, que haya muchos vasos sanguíneos, que en cualquier parte del cuerpo sería una respuesta, entre comillas, normal. Esta es una respuesta exagerada, ya sabemos que es inmunomediada, pero sería absolutamente normal en cualquier parte del cuerpo. Si nosotros nos exponemos al sol, ¿qué va a hacer nuestra piel? Se va a volver oscura, se va a poner enrojecida con vasitos, pero esto no es normal cuando está en la córnea, y mucho más cuando la reacción es demasiado fuerte. Entonces, vamos a ver lesiones como este tipo. Entonces, empezamos con una vascularización que normalmente trae los vasos de la esclera, va a infiltrar la córnea y la infiltración de esta córnea, luego de eso va a traer pigmento. Entonces, está respondiendo su cuerpo de una manera mucho más fuerte a los rayos ultravioleta y va a pigmentar esa córnea, intentando que los rayos no lastimen el ojo. Pero entonces, esto no está bien porque cuando pigmentamos la córnea, perdemos la parte visual. Y en este caso es una etapa, entre comillas, inicial que está teniendo un pastor alemán, pero si vemos otra fotico, podemos ver acá, ay, perdón, que creo que se vio, bueno. Estamos viendo que hay pigmentación de la córnea casi completa. Aquí vemos muchos vasos sanguíneos, ¿sí?
Este paciente es un paciente que requiere tratamiento para poder intentar aclarar esa córnea, pero lo más importante en estos casos es la exposición a rayos ultravioleta. Rayos ultravioleta no solamente están cuando hay sol, también si hay tiempos en que hay muchas nubes, hay rayos ultravioleta. En Bogotá tenemos un problema bastante grande con los rayos ultravioleta. Tenemos una altitud muy, muy marcada, entonces los rayos ultravioleta están siempre mucho más altos de lo que deberían estar. Normalmente se dice que uno puede tolerar, entre comillas, teniendo una potencia alta de rayos ultravioleta hasta 6. En Bogotá tenemos días donde hay 11 o 12 que marca de rayos ultravioleta. Entonces, realmente estamos teniendo unas lesiones terribles, tanto en perritos como en nosotros los humanos, de manchas de piel, de lesiones de córnea. Entonces, hay que proteger siempre las mascotas, tratar de 11 de la mañana a 3 de la tarde, no exponernos directamente al sol, ni nosotros ni ellos. Eso va a incrementar la pigmentación. Y en estas razas, definitivamente, si vemos algo de panos corneal, tratar de no sacarlos al sol a menos que haya una zona con sombra, que tengamos una polisombra o que manejemos gafas con protección ultravioleta. Existen unas gafas especiales con protección UV400 que lo que hacen es ayudarnos a que los rayos no penetren directamente. Algo muy importante, aquí alcanzamos a ver el tercer párpado. Ese tercer párpado, muchas veces las lesiones no empiezan tan evidentes como esta primera que vemos, sino que empezamos a ver que el tercer párpado empieza a tener unas manchitas, y esas manchitas medio rojas, como a despigmentarse un poquito. Ahí ya estamos viendo que hay algo raro. Cuando revisamos más a profundidad, empezamos a ver que en el limbo, que en esta zona se empiezan a ver infiltrados de vasitos sanguíneos y algo de pigmento. Entonces, el tercer párpado también se ve afectado por el panus corneal. La reacción inflamatoria, que es una linfocítica plasmocítica, empieza a verse también ahí despigmentando ese tercer párpado. Entonces, hay que estar pendiente también del tercer párpado. Bueno, esta es una enfermedad que a mí me gusta mucho porque siento que si la manejamos y la tratamos bien, vemos cambios muy lindos y la gente lo nota muchísimo. La queratoconjuntivitis zika. La queratoconjuntivitis zika es una enfermedad que es conocida como el ojo seco, que generalmente se presenta en las razas braquicefálicas, por eso las amamos, porque tienen múltiples enfermedades. No mentiras. Pues por eso estamos nosotros para tratarlas, no porque las amamos porque estén enfermos. Los braquicefálicos tienen tendencia a tener este tipo de enfermedades, pero no son los únicos. Muchos Yorkies, los Yorkies que son mini, generalmente tienen problemas en sus ojos por ojo seco, porque su glándula principal muchas veces no está muy bien diferenciada y empiezan a tener problemas de ojo seco. Pacientes que han sufrido de prolapso de la glándula del tercer párpado y se ha extirpado esa glándula, que eso no se debe hacer, empiezan a sufrir de ojo seco, no sufren de ojo seco inmediatamente, sino pasados los años, empieza a haber un ojo seco que es muy difícil de tratar. Los Westie tienen mucha enfermedad de queratoconjuntivitis zika y los Golden Retriever también. Los Golden Retriever tienen una característica que para mí, o sea, es un común denominador, no digo en todos, pero frecuentemente, y es que tienen una enfermedad de base, que es una enfermedad metabólica. Entonces, hay que estar muy pendientes de las enfermedades metabólicas que afecten la irrigación o la segregación de algunas glándulas. El hipotiroidismo es una de ellas. Cuando tenemos un paciente hipotiroideo, generalmente vamos a tener una pérdida de la cantidad de la lágrima y de la calidad de esa lágrima. Entonces voy a hablar un poquito de la diferencia entre la calidad y la cantidad de la lágrima. La córnea ella se nutre por la película lagrimal precorneal, que nosotros lo conocemos como la lágrima. Ella tiene tres componentes principales. Uno, que es la parte acuosa, otro, que es la parte mucosa, y otro, que es la parte lipídica. La parte acuosa la provee la glándula principal y la glándula accesoria. La parte mucosa está dada por la parte de las células de la conjuntiva, y la lipídica por las glándulas de meibomio, que son las glándulas que están alrededor del ojito. Esos tres componentes tienen que estar en unas cantidades específicas para que esa córnea esté bien nutrida. Cuando tenemos bajas en el Schirmer, que es la medición que ahorita les voy a mostrar cómo se hace, estamos hablando que la cantidad de la lágrima está más baja, o sea, menos cantidad de agua tiene esa lágrima. Pero cuando vemos que hay
deficiencias de lípidos o de moco es la calidad de esa lágrima. Generalmente los pacientes hipotiroideos tienen una deficiencia tanto en la cantidad como en la calidad, porque el tipo de lípido que se produce en estos pacientes es de menor calidad, entonces no se adhiere bien la lágrima al ojito y se evapora muy fácilmente. Generalmente vamos a ver pacientes, bueno, aquí les hablo un poquito del test de Schirmer. El test de Schirmer son estas papeleticas que están acá, normalmente están marcaditas, hay algunas que tienen un pigmento azul que también a medida que va bajando la lágrima se va viendo azul. Aquí estamos viendo, aquí va en 10, normalmente se pone en un minutico y ahí vamos viendo la cantidad de lágrima que produce en un minuto. Esto se hace sin anestesia, con el paciente abrimos el ojo, podemos doblar un poquito la parte de adelante del papelito sin tocarlo con las manos, sino que esto viene recubierto y se pone dentro del ojito. Esperamos un minuto y después hacemos la lectura. Entonces, vamos a hablar de lo que vamos a ver normalmente cuando tenemos un ojo seco. Este es un bulldog, tiene un ojo seco, bastante marcado. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo se ve la córnea. La córnea se ve como si tuviera altibajos, está totalmente oscura, está como sin brillo. Si no fuera por las luces de mi consultorio que se ven atrás, sería totalmente opaco. Aquí estamos viendo que esa conjuntiva está supremamente inyectada, muy enrojecida, muchísima secreción. Esta secreción muchas veces puede cambiar, casi siempre es del mismo volumen, pero puede cambiar en moco largotote, que cuando uno limpia sale un moco larguísimo, o cuando hay mucha mucosidad, pero cuando hay más lípido, muchas veces se queda pegado aquí en lateral. Mi gato llegó a saludar. Correte un poquito. Perdón con todos. Muchas veces se queda pegado en el lateral, entonces cuando uno trata de limpiarle, se quita hasta el pelo. Entonces, puede variar el tipo de secreción, puede ser mucoso, puede ser lipídico. Aquí estamos viendo otro paciente. Cuando ya tenemos una sequedad corneal tan marcada, obviamente en el momento del parpadeo, está pendiente lo que estoy haciendo con las manos. En el momento del parpadeo, entonces, la superficie que tendría que ser completamente, tendría que resbalar normalmente, como no resbala tan fácil, ahí es que empezamos a tener también lesiones de ulceración corneal y empiezan los vasos sanguíneos también a llegar, a ayudar a esa córnea que no tiene una buena nutrición, ayudar a nutrirla. Entonces, estos vasos que están acá, pero si se dan cuenta, la característica también de esta córnea es opaca, es sin brillo, como si estuviera rugosa, mucha secreción. Aquí podemos ver otro bulldog, si se dan cuenta los braquicefálicos, otra vez con enfermedades. Otro bulldog, mucha secreción. Estos vasos sanguíneos bien marcados, opacidad de esa córnea, queratitis, que es inflamación de la parte corneal. Muchas veces esto tiende a confundirse fácilmente con una conjuntivitis bacteriana. ¿Cuántas veces no hemos abierto el ojito y decir, uy, mire esa secreción, eso es puro pus, eso está bacteriano terrible? Y no hacemos el test de Schirmer. Muy importante, siempre que veamos un ojo con mucha secreción, enrojecido, no siempre pensemos que es conjuntivitis bacteriana. Ayudémonos con el test de Schirmer y ahí eso nos puede dar una cantidad de información que no se imaginan. Muchas veces haciendo la fluoresceína también se ve una cantidad de información, mirando que también se queda pegada esa fluoresceína o si se va rápido. Y aquí vamos a ayudarnos un poquito más a tener un diagnóstico diferencial. Uno más dentro de nuestra lista de diagnósticos diferenciales. Bueno, hasta ahí, se trata de manera médica, a menos de que se haya quitado la glándula, también se trata de manera médica, pero pues los resultados van a ser un poco menores cuando se quita la glandulita. Ya desde hoy, que nos quede grabado en la memoria, si se prolapsa la glándula al tercer párpado, esa no se corta. Hay técnicas para introducirla. No la cortamos, la dejamos ahí. Ella está ahí por algo, no la quitamos. Bueno, ahora vamos a hablar de una enfermedad muy común, que muchas veces también se puede confundir hasta con este tipo de enfermedades. Ya voy a mostrarle más adelante otra imagen porque también genera una inyección escleral bien marcada, unos vasos muy marcados. Es el glaucoma. El glaucoma al que le tenemos miedo, pánico, porque si no lo diagnosticamos a tiempo, podemos perder la parte visual. Hay algunas razas predisponentes. El husky
los cocker, los beagle son razas predisponentes porque tienen enfermedad de glaucoma primario. No en todos, pero generalmente es primario, porque el ángulo por donde drena el líquido es un ángulo que es pequeño, es un ángulo que no se presenta, entonces hay más posibilidad de que haya acúmulo del humor acuoso, del líquido que hablamos de la parte anterior del ojo, y eso hace una distensión ocular. Entonces, eso genera un aumento de la presión intraocular. Normalmente la presión intraocular tiene que ser de 15 a 25 milímetros de mercurio. Si nosotros vemos que está por encima de esto, estamos viendo que hay una hipertensión ocular. Está subiendo la presión que está dentro del ojo, ¿sí? Existen enfermedades sistémicas que también nos pueden dar predisposición a este tipo de enfermedades, como lo es enfermedades renales, que nos pueden dar presiones sistémicas, y esas presiones sistémicas aumentan, y presiones oculares que también pueden aumentar. Aquí pongo que hay distensión ocular. No siempre es una distensión ocular evidente, o sea, una presión de 28 ya es una hipertensión. No siempre vemos el ojito distendido. Vamos a ver algunos cambios en ese ojo, pero no siempre se va a ver distendido. Entonces, es muy importante que siempre que miremos el ojo, así no sea una distensión evidente, tratemos de agachar la cabeza de nuestros pacientes y mirarlos desde arriba, que sus globitos oculares, sus córneas, estén a la par, que no haya uno por delante del otro. Muchas veces cuando los vemos de frente no es tan evidente, cuando agachamos la cabeza, cuando lo miramos hacia arriba, se ve un poquito más. ¿Qué vamos a notar como primeros signos? Vamos a ver edema de la córnea, vasos esclerales, ¿sí? Y estos también se podrían confundir con una conjuntivitis muy fácil, ¿sí? Porque son signos muy parecidos a los de queratoconjuntivitis zika o los de una conjuntivitis bacteriana, pero entonces siempre tratemos de poder mirar o ahondar un poco más en la inspección de ese ojito. Aquí estamos viendo, a este lado estoy yo tomando la presión ocular de un paciente. Este paciente ahí se alcanza a ver muy bien el 19, que es absolutamente normal. Esta herramienta es excelente porque nos ayuda cuando tenemos ojitos como el que tenemos al lado, que son ojitos que se pueden confundir fácilmente con una conjuntivitis bacteriana, con una conjuntivitis zika, porque se ve edema de la córnea, los vasos muy bien marcados y secreción alrededor. Hay algo que podemos hacer para mirar si esos vasos que están viendo ahí en la esclera son vasos superficiales o son vasos profundos. Recuerden que los vasos profundos son los vasos que están viéndose cuando hay un aumento de presión ocular, porque son vasos que están ayudando a sacar líquido. Entonces son vasos más profundos. Entonces podemos poner una gotica de fenilefrina. Esa gotica de fenilefrina nos va a quitar los vasos superficiales, pero si nos quedan los profundos, quiere decir que hay aumentos de presión. Si eso pasa, corren a ver un especialista en oftalmología para que midamos presión y para que empecemos un tratamiento lo más pronto posible, porque esto puede causar ceguera. Entonces, si vemos algo que estamos sospechando, podemos hacer esta técnica. Muchas veces la digitodigital, que es poder tratar de hundir el ojo, no es totalmente confiable, pero si sentimos un ojito más duro, uy, no, llamemos a la doctora Andrea. Doc, te remito un paciente porque esto no está bien. Y ahí siento que podemos tener un poquito más de herramientas. Si no tenemos un tonómetro, si no podemos medir presión, pues tenemos más herramientas para poder mirar que algo no anda bien. Lo que no queremos llegar a estos son ojos totalmente distendidos, son ojos obviamente no visuales, son ojos que para que llegaran a este momento el perro tuvo que haber tenido mucho tiempo de dolor, ¿sí? El glaucoma duele mucho. Se dice en humanos, cuando se hablan con pacientes que han tenido glaucoma o que tienen glaucoma, dicen que la distensión ocular, que la cefalea terrible, que la molestia que genera el glaucoma es desesperante. Imagínense uno no poder decirle a su propietario, oiga, me está doliendo el ojo, ayúdeme. Entonces siempre hay que mirar cambios mínimos en los ojitos, lo que haríamos nosotros. Si nosotros nos paramos en la mañana, nos miramos al espejo y vemos un ojito que está medio raro, medio azulito, con vasitos más marcados, uno que hace, no, voy para el médico, de una, ¿qué le pasó a mi ojo? Lo mismo debemos hacer con nuestras mascotas. Que un ojito está raro, que está azulito, no es como, mañana se le pasa, eso esperemos, porque muchas veces pueden ser lesiones que se pueden manejar muy fácilmente o pueden ser lesiones muy fuertes que son de difícil manejo y que pueden comprometer la parte visual de sus mascotas. Entonces, si hay duda, es mejor ir y preguntar.
lo que decía, no queremos llegar a esto. Esto, Dios mío, yo veo la foto y digo, este perrito la debe haber pasado demasiado mal. Antes de llegar a que yo lo pudiera revisar o a que un veterinario lo pudiera revisar, debe haber pasado muy mal, porque esto puede ser un glaucoma producido por un tumor, puede ser producido por un trauma, por muchas cosas, pero ya llegó a un punto en que no tenemos nada que hacer. Ahí hay que retirar el globo ocular. No hay nada más que hacer. Bueno, aquí hablamos de algo que se ve mucho más común en clínica, que es el entropion. El entropion es una mala posición de los párpados. Esos párpados están invertidos y estamos teniendo una zona que tiene pelo que está rozando la córnea. Generalmente pasa mucho en los braquicefálicos, los pug, los shih tzu, los bulldog, tanto de tipo francés como bulldog inglés. Siameses también tienen predisposición a tener entropion. Los Shar-Pei yo creo que son los que tienen el entropion por excelencia desde que son muy cachorritos. Podemos ver muchos que nacen con entropion. Yo diría que el 70% de los Shih Tzu, de los Shar-Pei bebés nacen con entropion. Esto causa unas lesiones muy fuertes de la córnea porque es pelo que es mucho más duro, que está rozando la córnea, va a producir muchas lesiones. Pero hay algo muy importante con decir que empezamos desde chiquitines, o sea, que tenemos una predisposición desde pequeños a tener este entropion. Si tenemos entropion en un bebé, no vamos a hacer una corrección definitiva siendo bebé. ¿Por qué? Porque su cabeza va a crecer, porque su piel se va a estirar y vamos a terminar con unos párpados supracorregidos. Vamos a terminar con un ectropion, con unas lesiones así. Muchas veces he visto pacientes que los operaron muy chiquitines y ahora no pueden casi ni parpadear. Entonces toca hacer más técnicas quirúrgicas para ayudar a que empiecen a parpadear nuevamente. Entonces hay que evaluar siempre que si son muy bebecitos, que si son pacientes que todavía no han terminado su desarrollo de la cabeza, vamos a hacer algo temporal más que algo definitivo. Existen algunas técnicas quirúrgicas, como el taqui, que nos ayudan para tener una corrección temporal mientras el cachorrito crece, mientras su cabeza está de una condición normal, mientras sabemos cómo van a quedar esas arrugas o cómo va a quedar esa carita. Aquí podemos ver en el gráfico A, que se ve todo el párpado hacia adentro. Miren, aquí se ven los plieguecitos, se ve bien hacia adentro. En el B, que vamos a poner unos punticos. Pueden ser puntos de sutura. Existen también unas grapas, que son grapas quirúrgicas, que también podemos hacer los pliegues y ponerlas. Aquí, normalmente lo que yo hago es, pongo la parte de atrás de un hisopo, formo la arruguita, o sea, me encargo de ver que salga todo el párpado para afuera, formo la arruga, a veces hago una, a veces hago dos, y después vamos a suturar. Esto es temporal, lo que les digo, es temporal, va a durar un tiempo mientras crece su cabecita, mientras podemos corregir. Muchas veces son cachorros muy, muy bebecitos, entonces se les sueltan, se les rompen, a veces quedan, después ya cuando empieza a crecer su cabeza, quedan muy apretados, entonces esos los podemos cortar y después volver a intentar hacer, o muchas veces las grapas quirúrgicas, muchas veces cuando los cortamos ya se ve mucho más afuera el ojito y ya cuando esté más grande hacemos una técnica definitiva. Muy importante, edad, siempre piensen en la edad, hay que corregir, pero pues hay que tener cuidado de no dañar, ¿sí? Porque obviamente muchas veces si corregimos antes de tiempo, lastimamos esos párpados. Aquí podemos ver un hermoso siamés, se ve muy, muy evidente que tenemos todo este pelo que está rozando su córnea. Si vemos el tercer párpado, ¿sí? Que lo hablamos anteriormente, cuando hay dolor, cuando hay molestia, el tercer párpado va a tender a subir para ayudar a proteger, es como tapando ahí, no me roce porque me está molestando mucho la córnea. Entonces, es un paciente que casi siempre va a estar o con el ojo cerrado o con el tercer párpado arriba, con secreción, vamos a ver casi siempre unos pelos duros tocando la córnea, toda la parte de abajo del párpado humedecida porque está todo el tiempo lagrimeando. Y en estos casos, cuando ya el paciente ya es adulto, se hace una corrección definitiva. Esta es la técnica Holt-Celsus, que lo que hace es que hacemos unos cortes en los párpados, haciendo que ese párpado, en lugar de estar invertido, vaya para afuera. Muy importante, las mediciones de esta cirugía siempre se hace con el paciente despierto y luego con el paciente dormido.
¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos al paciente, cuando se anestesia al paciente, pues la cara cae, tiende a caer mucho más los párpados, entonces muchas veces sale el entropión o a veces se ve mucho más hacia adentro y a veces terminamos corrigiendo muy poquito o lo que no es. Entonces, muy importante tratar de hacer la técnica quirúrgica bien descrita, que no se haga muy en el borde, que no se haga afuera, porque a veces he visto que se hace aquí. Entonces, en el momento que está inflamado, si yo corto acá, se inflama, sale, pero cuando se restablece los tejidos normalmente, cuando cicatriza, vuelve a quedar hacia adentro o hacia afuera, dependiendo la técnica que estemos corrigiendo. Entonces, poner los puntos para que la tensión sea una tensión normal, que sea una tensión buena, que no vayamos a tener el problema que muchas veces corregimos y terminamos haciendo ectropión de otras partes. Corregimos, hay que mirar bien en qué parte se hacen los cortes, en donde, cuánto se quita. Y ahora hablamos del otro, del ectropión, cuando este párpado va hacia afuera. ¿Sí? Este párpado generalmente se da mucho en razas grandes. Aquí tengo varias razas grandes, el gran danés, el mastín napolitano, el San Bernardo, el pastor de Berna o el bernés, los cocker y los braquicefálicos. Entonces, puede que hayan las dos lesiones en un mismo ojo. Entonces, puede que tengamos un ojo en diamante que tiene una zona central que tiene un ectropión y dos zonas laterales que tienen entropión. Entonces, esto también hay que empezar a aprender a verlo para poderlo corregir mucho mejor. Hay algo muy importante en estas, pues en todas las razas, pero en especial en las que tienen predisposición a tener enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo nuevamente. Si te dan cuenta, en la literatura se describe el hipotiroidismo que da como una cara de angustia porque la cara está caída y los párpados están hacia afuera. Si nosotros realizamos una técnica quirúrgica sin antes haber compensado la enfermedad metabólica de base, primero vamos a tener problemas en la cicatrización y segundo, no vamos a tener los hallazgos lo que queremos al final porque la enfermedad de base no la hemos corregido. Entonces, hay que corregir primero la enfermedad de base para después mirar qué pasa con esa cara, si se tiene un relleno, si se vuelve a estar en su posición normal después de que empecemos a suplementar con hormona, empecemos a suplementar esta hormona o empecemos a suplementar con la levotiroxina y mirar qué tanto se arregla la carita. Y después de eso sí corregimos. Cuando tenemos sus párpados hacia afuera, entonces la sequedad ocular es muy marcada. Entonces tenemos esos párpados que muchas veces ni siquiera pueden cerrarlos. Miren esta foto de este mastín napolitano, se le ve la cara tan caída que se alcanza a ver la conjuntiva. Entonces ya lo ponen como de estándar de raza, que se ve con la cara caída, eso no es normal. ¿Sí? Que sea frecuente en las razas no quiere decir que sea normal, esto hay que revisarlo, esto hay que tratarlo. Muchas veces no requiere solamente una cirugía, a veces requiere varias cirugías. Y muchas veces pasa que si está muy marcado el ectropión y el animal es un animal adulto joven, más adelante, cuando tenga mayor edad, toca volver a intentar corregir. Entonces, para que sean muy claros, tanto los propietarios, para que sepan que esto puede llegar a pasar, que puede necesitar más de una cirugía, y para nosotros los como clínicos, decir y que esté el propietario consciente que puede necesitar más de una cirugía. Puede que no, puede que sí. Entonces, vemos estos párpados, que se ve toda la conjuntiva, el tercer párpado se ve muy evidente ahí. Si ven en la parte de arriba, era lo que yo les hablaba. Muchas veces en la parte de abajo se ve algo así tan evidente, que es el ojo en diamante, que hay unas zonas que están hacia adentro y otras zonas hacia afuera, que esto hay que corregirlo también. Hay que corregirlo que se vea de una manera estética, que sus ojos queden, sus párpados funcionales. Esta otra se ve muy evidente, si se dan cuenta acá, es una forma completamente diferente a esta que tenemos acá. Esta es más redondeada en la parte de abajo, en esta tiene como una caída, entonces hay que mirar bien la técnica quirúrgica que se va a utilizar y en qué zona se va a poner para no hacer que después tengamos un entropión en otras zonas del ojito. Esta es una técnica de las que más uso, que se llama BY. Entonces, es tratar de hacer un corte en B y suturarlo como si fuera una Y. Esto lo que hace es realzar. Entonces, cortamos en B, debridamos y cerramos en Y. ¿Sí? Esto hace que
este párpado que está caído suba y nos ayuda pues obviamente a corregir ese ectropion. ¿Listo? Entonces, muy importante también con estas razas, hablen con el propietario. Si están desde muy cachorrines así, esperen a que se conforme un poquito más la cabeza, que la cabeza crezca, miremos a ver si va a quedar tan caída o muchas veces se levanta un poquito para no terminar con problemas que no eran los del comienzo, con un entropion. Entonces hay que esperar también y tratar de manejarlo. En estos casos, cuando la cara está caída, también podemos poner puntos de sujeción. Con grapa levantamos los párpados, ponemos los puntos de sujeción en la parte por encima de la ceja y eso también nos va a ayudar a tener un tiempo que el ojo esté un poquito más abierto. Bueno, ahora hablamos de la keratitis pigmentaria crónica. La keratitis pigmentaria crónica también le da a nuestros adorados braquicefálicos los pug, los bulldog, tanto inglés como francés, los shih tzu, son los que tienen más predisposición a tener esta keratitis pigmentaria crónica. Obviamente cuando yo hablo que tiende a darles a estas razas en todas las razas, no quiere decir que sean las únicas que les dé. Tiene más predisposición, pero puede darle a cualquier raza, ¿sí? Generalmente se caracteriza porque estas razas, por tener ese pliegue nasal tan marcado, tienden a tener algo de entropion medial y este roce constante hace que se pigmente la córnea. Muchas veces hay triquiasis. En los shih tzu pasa mucho que la carúncula, que es la partecita de medial, que está de adentro, está peluda, o sea, tiene pelitos, y esos pelos todo el tiempo están ahí adentro y van haciendo que esa córnea se engrose y se pigmente, pues para ayudar a no tener la molestia ahí. Se caracteriza por una vascularización, inicia con vasos y luego se pigmenta esa córnea, ¿sí? Vamos a ver este paciente. Entonces, yo tomé esta foto y dije, este pacientico, aquí tenemos un leucomita, él tuvo una úlcera corneal, aquí me estoy viendo yo tomando la foto, se ve mi celular. Entonces, ¿por qué pongo esta foto así? Porque quiero que la vean cuando yo pongo luz. Cuando pongo luz, ¿qué veo? Que hay mucho pigmento, que sí, que el leucoma que teníamos de la ulceración está. Pero si te das cuenta, muchas veces nosotros pasamos de largo como propietarios o a veces cuando entra el paciente a consulta, si no vamos a revisar, no revisamos inmediatamente los ojos, pasamos por alto que está muy pigmentada esa córnea. Siempre que se va a hacer un examen ocular, obviamente tenemos que poner luces para diferentes cosas, pero esto nos hace mucho más evidentes cuando hay este tipo de lesiones. De nosotros de propietarios también, revisar los ojitos de vez en cuando con algo de luz para mirar si algo no anda bien, porque muchas veces, como el iris es cafecito, pensamos que es absolutamente normal y después nos damos cuenta que no, que había algo más ahí detrás. Miren el otro ojo donde me veo yo, se ve la propietaria, parte del lado, aquí se ve algo de pigmento, pero cuando le ponemos luz, el pigmento es muy, muy evidente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este pliegue nasal es bastante grande, eso hace que haya un entropion también, aquí se alcanza a ver algo de pelo y eso nos produce esa queratitis por el roce constante y la pigmentación. Entonces, como conclusión, en eso también se trata, ¿sí? Muchas veces hay que corregir ese pliegue nasal, hay que corregir ese entropion. Y muy importante, siempre examinemos esos ojitos con luz, con una buena luz. Con la luz nos va a mostrar muchas cosas que muchas veces no vemos evidentes. Casi siempre empezamos, quiero mostrarles acá, que no solamente la córnea se ve pigmentada, sino miren la esclera también. La esclera también se pigmenta bastante. Bueno, eso con estas queratitis pigmentarias. Ahora vamos a hablar de algo que vemos muy comúnmente, que es fácil que nos hayas llegado a la clínica o fácil que como propietarios hayamos tenido o sepamos de alguien que tuvo un perrito o un gato que tuvo una úlcera corneal. Es lo que llamamos una queratitis ulcerativa. Las queratitis ulcerativas van de diferentes grados, dependiendo en las capas de la córnea en las que estén involucradas. Aquí también, como hablábamos inicialmente con los braquicefálicos, obviamente sus ojos están mucho más expuestos porque no se continúa su carita con la nariz, entonces meten la cabeza en todo lado, el pasto, si van a comer y no calculan bien, se lastiman, los ojos están muy, muy expuestos y es fácil que tengan una úlcera de córnea. Tanto perros como gatos braquicefálicos, pero no quiere decir que solamente les dé a estos. A cualquier raza le puede pasar que
se metan a olfatear algo, que se volteen y se peguen con una punta. Hay queratitis ulcerativas para todas las razas. Generalmente, lo que vamos a notar inicialmente es que uno ve al paciente o como propietario ves al perrito con el ojo cerrado, cuando llega a consulta, mira, está con el ojo muy cerrado, está lagrimeando mucho, le fastidia que le toque alrededor del ojo. Vamos a empezar a ver que cuando lo abrimos a inspeccionar, vemos que hay edema de la córnea, que tiene, si ya son úlceras que llevan un tiempito, van a tener nuevos vasitos, una neovascularización para ayudar a tapar esa lesión que se generó ahí. Y va a depender qué tan urgente o qué no tan urgente es con respecto a las capas de la córnea a las que estén involucradas. Entonces vamos a ver las capas de la córnea. Entonces vamos a ver el epitelio superficial, es el A que se está viendo aquí moradito, ¿sí? Todo esto es el estroma, la membrana de semen y el endotelio. La membrana no se alcanza ni a ver ahí, es una linecita muy delgada, y el endotelio. Esas son las capas de la córnea. Normalmente, cuando nosotros hacemos tinción con fluoresceína, ¿qué se va a ver? Que la primera capa no está y que la fluoresceína se va a adherir a el estroma. Entonces, ahí ya empezamos a notar que falta una capita y que se van a ver úlceras como este tipo. Es una úlcera que tiene un gran tamaño, pero si alcanzan a ver, está superficial, está en la parte de arriba de la córnea. ¿Cómo sabemos que está en la parte de arriba de la córnea? Pues por la inspección que vamos a hacer con el oftalmoscopio, si tenemos lámpara de hendidura con la lámpara de hendidura, para mirar la gravedad que tenemos de esta córnea, de esta úlcera, perdón. Aquí tenemos un gatito con una ulceración. Si se dan cuenta, esta úlcera es totalmente diferente a esta úlcera. ¿Sí? Si ven la profundidad, cómo cambia. Esta úlcera ya tiene un tiempito más largo, porque si se dan cuenta, aquí no hay vasos. Es una lesión, parece ser bastante nueva, y en esta ya vemos que lleva un tiempito porque los vasos están llegando a taparme este defecto. Entonces estamos intentando tapar este defecto con estos vasos sanguíneos. También se ve bastante edema alrededor y obviamente una ulceración corneal. Esta es una úlcera muy, muy profunda. Aquí ya pasamos el epitelio superficial, ya se fue todo el estroma y ya llegamos a la membrana de cemento. Cuando nosotros tincionamos estas úlceras, se tinciona todo lo que está alrededor, pero no se tinciona el centro porque esta úlcera está a punto de perforarse. Esta úlcera ya tiene, si se dan cuenta, mucho edema alrededor, es una úlcera grandísima, es una úlcera con bastante secreción que se puede contaminar muy fácilmente, es una úlcera que tiene tiempo porque ya tiene muchos vasos alrededor. Esto hay que tratarlo ya mismo. Esto hay que operar porque esto se puede perforar en cualquier momento. Esta otra úlcera corneal bastante contaminada, este es un gato. Si se dan cuenta, miren la cantidad de vasos que están llegando a tratar de aliviar esta úlcera que también está a punto de perforarse. Aparte, esta úlcera está muy contaminada. Si se dan cuenta, miren que la úlcera se ve, la córnea se ve diferente, se ve como más blandita, ¿sí? Como si estuviera derritiéndose. Esta córnea es muy fácil que se contamine, o ya está contaminada, hay que manejarla con unos muy buenos antibióticos. Esto es una urgencia, esto hay que entrar ya a mirar qué se hace con ese ojito. Esos vasos quiere decir que ya lleva mucho tiempo y lo que en lugar de estar sanando, lo que está haciendo es que se está hundiendo mucho más, se está lastimando más córnea, se está adentrando mucho más y se va a perforar. Esta úlcera es una úlcera muy especial que normalmente se le dice la úlcera del boxer o la úlcera de bordes desprendidos. Esta úlcera normalmente pasa mucho en los boxers, pero no es a la única raza que se le presenta ese tipo de úlcera. Se le conoce como defecto epitelial espontáneo crónico. Es una úlcera que, si se dan cuenta, miren el borde de la úlcera, como se ve acá, y miren cómo se infiltra la fluoresceína. ¿Qué quiere decir esto? Que estos bordecitos no están pegados, o sea, se está produciendo una buena cicatrización, pero esa cicatriz no se está pegando, esa cicatriz está suelta. Entonces, jamás va a sanar nuestra úlcera si nosotros no limpiamos esa zona. Obviamente con anestésico, se puede hacer con algo que nos llamamos la punta de diamante o diamond blur, que quitamos toda esa zona, se puede hacer con un hisopo seco,
siempre con anestesia tópica, porque obviamente es una úlcera que duele, es una úlcera que fastidia, molesta muchísimo, pues no podemos a debridar si no tenemos anestesiado el ojito del paciente. Se retira todo ese tejido que hay en exceso para que empiece nuevamente a epitelizar y a adherirse. Estas son úlceras que requieren muchas veces mucho tiempo de tratamiento, porque a veces tenemos de base que el paciente puede que la tenga espontánea o puede que también tenga defectos en la cicatrización. Entonces, estas úlceras hay que estar muy pendientes que no se contaminen. Bueno, hasta acá es lo que venía a decirles en la presentación. Obviamente espero que en las preguntas pueda también contestar algunas cosas que de pronto se me pasaron por alto o que ustedes quieren que ahonde un poquito más. Aquí hay un montón de razas diferentes. Bueno, aquí no puse gatos, pero hay un montón de razas. Entonces, todos los ojos son un mundo totalmente diferente. Todas las razas son totalmente diferentes. Pero obviamente al tener predisposición con algunas razas, con algunas enfermedades, dentro de nuestros diferenciales ya van a estar ciertas razas. Y para nosotros como propietarios ya sabemos que si tenemos un boxer y le vemos una úlcera, uy, puede que, o le veo algo raro, puede ser la úlcera del boxer. O si tengo un pastor alemán, uy, puede ser la queratitis del pastor alemán. Entonces ya vamos, no con predisposición, sino ya vamos diciendo, hay algo que le pasa a mi perro que no está normal. Entonces, hasta acá, espero que les haya gustado mucho. Por favor, pregúntenme, trato de responderles a todos. Bueno, doctora Andrea, entonces te voy a contar, te voy a describir algunas preguntas que nos han hecho durante la charla. Abrimos nuevamente entonces, como decía la doctora, un espacio para preguntas de los temas que hablamos en ella. De pronto, si hay algún casito clínico particular, pues te voy a leer la pregunta y tú nos indicas cuál sería la sugerencia médica. Bueno, Perfecto. Silvia Sánchez nos pregunta que si medicas para herpes virus tópicamente, aunque no esté hecho el diagnóstico. Bueno, generalmente yo ya lo hago, o sea, casi siempre hago citología, ¿sí? Casi siempre hago citología, si veo un secuestro le hago citología, entonces casi siempre se diagnostica el herpes, pero igual yo trato el herpes, tanto como vía oral, porque son pacientes que casi siempre no solamente vienen con el secuestro corneal, sino son pacientes que vienen estornudando, que uno les pregunta al propietario, estornuda frecuente, casi siempre le pasa que tiene conjuntivitis, entonces yo diría que casi siempre los médicos, si no te digo siempre, casi siempre. Perfecto, bueno, tenemos un par de consultas de propietarios, entonces te voy a leer la primera. Bueno, Mi perrito es un Shar-Pei con Chow Chow y hace 2 días empezó con una secreción en el ojo derecho. Empecé a ponerle unas gotas que mi médico le había dado, pero luego a los 2 días amaneció con el otro ojo así pegaditos y con mucha secreción verdosa. Mi pregunta es, si ya apliqué todo tipo de medicamento, ya está desparasitado e incluso le pusieron vacuna quíntuple, ¿qué otro medicamento es el recomendado? bueno, aquí es muy difícil porque no estoy viendo al paciente. Si hay secreción, si ya se trató y ahorita vuelve a aparecer, hay algo más. Entonces hay que ahondar un poquito más. Es bueno que revisemos a ver si de pronto no tenemos, si me dices que es un chau chau por Charpey, la predisposición a que tenga entropión puede estar. Entonces hay que revisar sus párpados, hay que hacerles test, hay que revisar qué es lo que está pasando. Realmente no es fácil para mí decirte que le pongas ciertas gotas porque no sé qué es lo que está pasando en este momento. Entonces, sí sería bueno que pudiéramos ahondar un poquito más en la consulta, mirar qué más pasa, qué falta para saber qué es lo que pasa. Sería muy chévere si nos puedes dejar de pronto en el chat tus datos de contacto para que puedan Claro que sí. agendar la cita y Claro que todo. sí. Bueno, en el momento que estabas hablando de entropion, tú siempre nos aclaraste que aunque hay razas que están más predispuestas, pues puede presentarse en cualquier perrito. Entonces, Ujú. Daniela Maya nos consultó en ese momento, dijo, mi Golden tenía eso, es muy poco común. No, no, no. No, realmente, así como lo explicó Pau, realmente estamos hablando que hay una predisposición racial, pero puede presentarse cualquier raza. Cualquier raza puede tener entropión, cualquier raza puede tener queratoconjuntivitis zika, porque esas son las razas más predispuestas, pero no significa que sean las únicas a las que les dé. Entonces, puede ser que este Golden tuviera o una enfermedad de base o solamente el entropión. Nos pregunta Cynthia Hanson,
A ver, la vascularización en úlcera, ¿hay un promedio de periodo de tiempo que podemos suponer cuando se agravó la infección ocular? O sea, saber más o menos cuánto tiempo lleva la úlcera antes de que la veamos, porque normalmente crece 1 milímetro por día, se dice tentativamente. Entonces no sé si es que si de pronto cuando ya nos llega clínicamente, digamos, nos lleva muchísimo tiempo porque tiene muchos vasos, o si es que podemos esperar que lleguen los vasos para tapar el defecto. Realmente, si hay vasos, se trata, ¿sí? Si llevamos un tiempito y vemos que cuando llega a la clínica hay vasitos, igual estos vasos nos están ayudando y nos dan un soporte, pero hay que tratarlo, porque quiere decir, mi córnea no está bien, mi córnea necesita ayuda, entonces pongámosle ayuda con medicación. Listo. Para enfermedades autoinmunes, ¿qué pronóstico se tiene en cuanto a la ceguera permanente? Uy, esa pregunta es difícil, porque no hablamos de enfermedades autoinmunes de otras zonas, solamente hablamos de la córnea. Realmente en la córnea se tiene muy buen pronóstico dependiendo qué tan rápido lo hayamos diagnosticado. Si tenemos pacientes como el que vimos ahí en la fotico que está totalmente pigmentado y me dicen que lleva mucho tiempo, ese pigmento es mucho más difícil de quitar, ¿sí? No es imposible, pero es mucho más difícil de quitar y a veces tenemos tratamientos prolongados por muchísimo tiempo y lo logramos por lo menos atenuar para que tengamos algo de luz y podamos ver un poquito más, pero muy importante siempre que se haga el complemento, lo que habíamos hablado, con el sol. Si tenemos, vamos a poner los medicamentos que queramos, pero sigue estando en el sol, no se va a curar. Pero si estamos hablando de esa patología de córnea, si estamos hablando de patologías inmunomediadas con respecto a retina o a otras cosas, tendríamos que mirar qué es lo que está pasando para saber si va a ser posible la recuperación visual o no. Si es de córnea y lo cogemos a tiempo, nos va muy, muy, muy bien. Perfecto. Silvia Sánchez pregunta, ¿cómo diagnostica el herpes virus por citología? Se hace citología de córnea. Entonces, lo que nosotros hacemos es, con la cuchilla de bisturí en la parte posterior, ponemos una gotica de anestésico en el ojo. Lo que hacemos es hacer un raspadito de la conjuntiva, ¿sí? Y eso lo mandamos a mirar al laboratorio. Entonces, ahí revisamos qué tipo de lesión tenemos, si tenemos clamidófila, si tenemos herpes, si tenemos micoplasmas, y qué tenemos, y ahí se puede diagnosticar. La citología es algo muy chévere. Yo siento que muy importante, citología. Siempre intenten, si dudan que una úlcera esté contaminada, miremos qué tiene, para saber también específicamente qué antibiótico ponemos. Perfecto. María Sánchez, ¿un paciente con ojo de cereza puede quedar con ojo seco si se opera? ¿Qué pasa? El ojo de cereza, si esa glándula está expuesta por muchísimo tiempo, esa glándula se va a empezar a dañar. Entonces, entre más rápido podamos reintroducir esa glandulita, pues mucho mejor, menos daños va a tener. Si la reintroducimos a tiempo, realmente las posibilidades de que se dañe la glándula son muy bajas, pero si está fuera todo el tiempo y duramos mucho tiempo con desecación de esa glándula, posiblemente vamos a tener un daño y esto puede conllevar a ojo seco. Pero casi siempre que se repone y se repone a tiempo, nos va excelente. Perfecto. Carolina Muñoz pregunta, en el tratamiento para úlcera corneal, para el crecimiento y cicatrización, ¿qué recomiendas normalmente? ¿Producto o terapia? O sea, que si recomiendo un producto o una terapia, no ¿Qué, entendí qué. qué recomiendas normalmente? ¿Producto o terapia? Bueno, Así literalmente se pone. realmente me imagino que la terapia es la parte quirúrgica, eso dependiendo las capas de la córnea que veamos afectadas. Si tenemos lesiones como las que vimos ahí, que estaban supremamente profundas, sí o sí hay que hacer terapia tópica y hay que hacer cirugía. Si son lesiones ulcerativas que podemos manejarlas solamente con medicamentos tópicos, lo hacemos. A mí me gusta mucho, igual dependiendo del tipo de úlcera, manejar el suero heterólogo o el suero autólogo. Casi siempre hago suero heterólogo porque me obvio que el paciente no tenga ningún defecto de cicatrización. Entonces sé que tengo pacientes que ya son donantes de suerito, que manejan, que es un anticolinérgico, perdón, una anticolagenasa, anticolagenasa,
y lo que hace es ayudarme a la cicatrización y a que no se me vaya destruyendo más la córnea. Entonces, el suero me gusta, pero no siempre se usa en todos los casos, entonces hay que evaluar el paciente. En caso de ectropion, ¿cuál sería el tratamiento temporal mientras aún es cachorro? Lo comenté ahí, podemos poner grapas o también sutura. Lo que hacemos es intentar, porque generalmente se va a ver hacia abajo y hay sequedad corneal, entonces tratamos de subir un poco los párpados, se sube también la parte como de la frente, podemos poner también puntos como el tacking temporal hacia arriba y siempre manejamos lubricación ocular. Acuérdense que ahí, si no puede, muchas veces hay un entropión tan marcado que no pueden cerrar los párpados, entonces hay que lubricar y tratar de que no se vaya a hacer un entropión del superior. Listo. A ver, Rocío Tolosa pregunta, en el caso de úlceras corneales, ¿utilizan gotas que tengan cicatrizante y antibiótico por cuánto tiempo? ¿Y qué tiene en cuenta para seleccionar un antibiótico específico para una lesión en el ojo? Normalmente el tiempo depende de la gravedad de la córnea, de la gravedad de la úlcera y de la lesión de córnea que tengamos. Y el antibiótico depende si está contaminado, si no está contaminado y qué tan profundo está. Entonces, cada paciente es un mundo diferente. Entonces, realmente lo que les digo, el hacer cultivo, el hacer citología también nos va a dar un poquito más de información si no estamos tan seguros, si vemos una úlcera que, uy, como que esa úlcera está muy contaminada, hagámoslo. Mientras tanto, pongamos un antibiótico de cobertura y si nos llegan los resultados y vemos que hay que poner algo más, lo ponemos. Pero cada ojito es un mundo diferente, entonces hay que revisar. Y con respecto a cuando ya se cicatrizó, pues ahí paramos los tratamientos, dejamos un tiempito más hasta que ya sea fluoresceína negativa, que el ojito esté ya sea con leucoma o con la parte de, pues ya totalmente sana, unos días más y luego ya paramos, pero eso también depende, tenemos que ir revisando el paciente a medida que vamos poniendo tratamientos. Bueno, nos quedan 3 preguntas. Adriana Triana pregunta, si una úlcera está a punto de convertirse en una úlcera perforante, ¿aún puedo tratarla? Y si es perforante, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, las úlceras, uno sabe cuando una úlcera empieza a complicarse, o sea, cuando empieza a ahondar más de lo que debería. Entonces, hay tratamientos que podemos hacer instaurando terapia cada hora. Es una terapia intensiva, es una terapia que hay que manejar varios medicamentos para cicatrización, para evitar que haya contaminación intensiva, intensiva, intensiva. Hay que mirar, obviamente, también depende del paciente, depende si el paciente se deja manejar, si no se deja manejar, si se estresa demasiado. Si tenemos un paciente que se estresa demasiado cuando le ponemos gotas y se los ponemos cada hora, pues va a ser mucho más difícil, el propietario se va a cansar y no lo va a hacer. Entonces, se puede tratar si vemos posibilidad, pero eso sí, tenemos que estar encima y tenemos que estar revisando frecuentemente. Si podemos dejarlo hospitalizado y hacerlo nosotros o el personal que trabaje para nosotros en la parte de hospital, muchísimo mejor, porque no podemos confiarnos que el propietario lo vaya a hacer y lo que digo, o sea, si nosotros clínicos nos cansamos a veces de poner gotas, un propietario mucho más, aparte el propietario tiene la parte sentimental de qué pecado, no lo quiero despertar, necesito ponerle las gotas, entonces es muy importante. Si tenemos ya una perforación ocular, entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a esa córnea poniendo una membrana, ya sea poniendo un sustento más bien, ya sea la membrana amniótica, ya sea su mucosa intestinal porcina, ya sea un colgajo conjuntival. Ahí hay que darle soporte porque obviamente se está perdiendo líquido, vamos a tener una reducción de la cámara, podemos tener muchos cambios intraoculares, entonces hay que darle soporte a ese ojito. Perfecto. Bueno, Sara Rosner pregunta, ¿qué tipo de método semiológico utiliza en cuanto a la técnica perdón, ¿qué tipo de método semiológico utiliza en cuanto a la técnica quirúrgica de entropion, ya que no se puede anestesia general? Bueno, es que siento que ahí es muy importante ver al paciente y saber, o sea, tener como conocimiento en cómo esperamos que quede la cirugía, ¿sí? Normalmente yo reviso primero, obviamente, el paciente en consulta, miro qué tantos grados, o sea, qué grado de afección tenemos, si solamente es entropion, si solamente es ectropion, si tenemos
los párpados de igual tamaño. O sea, realmente la parte visual es la más importante, hay que revisar muy bien el paciente, mirar si cierra bien sus ojos y de ahí mirar con el paciente despierto qué vamos a hacer, a qué lado vamos a entrar, cuánto vamos a corregir, se hacen marcajes para saber cuánto se corrige y ya después con el paciente sedado ya tenemos marcado el paciente. Muchas veces ya sabemos más o menos con mediciones cuánto vamos a quitar, ya después depilamos, marcamos mucho más al paciente cuando esté sedado, pues porque obviamente en anestesia se va a caer la carita. No sé si con lo que dije contestó totalmente la pregunta o no sé si la persona que hizo la pregunta quiera que ahonde un poquito más en algo. Bueno, Sara, si nos pudieras de pronto profundizar, activa tu micrófono y nos compartes tu opinión. Mientras tanto, sí, no mentira, Sara ya respondió que sí, que perfecto. Ah, perfecto, me encanta. Listo. Y terminamos con Carolina Muñoz. Dice, en los sueros autólogos que has utilizado, ¿se han presentado reacciones de hipersensibilidad? Bueno, lo que les digo, casi siempre coloco suero heterólogo. Muy bajo, muy bajo. O sea, creo que me ha pasado con pocos pacientes que me refiere el propietario que cuando le ponen la gota se fastidian o se molestan mucho y lo que hago es cambiar de suerito. Como tengo un pequeño banco ahí que manejo de varios tipos de suero, le cambio el tipo de suero a otro de otro paciente y generalmente responden bastante bien. Entonces, la sensibilidad sí puede darse. La verdad no sé responderte por qué sensibilidad a ese paciente en general, pero sí puede presentarse. Hay algo muy importante, que es que muchas veces eh, el manejo que se le da a ese suero, también tenemos que ser muy específicos con el propietario, que ese suero tiene que ir siempre refrigerado, siempre. O sea, tú lo sacas, si tú lo vas a proformular a un propietario, se lo das en un goterito, se lo das con padzitos de hielo o con hielo para que llegue a su casa y lo ponga inmediatamente en la nevera. Y hay que explicarles muy bien que si se les queda por fuera de la nevera, es preferible que lo descarten. Recuerden que esto se contamina muy fácil, pues obviamente está a base de sangre, entonces se contamina muy fácil. Entonces es muy importante también que tengan un buen manejo de ese suero porque también las reacciones que pueden dar es porque el suero está contaminado. Bueno, perfecto, doctora Andrea. Muchísimas gracias entonces por toda la información que nos compartiste el día de hoy. Me gusta. Hay algunos colegas que tienen, Dime, perdón. disculpa, hay algunos colegas que tienen casos clínicos que quisieran comentar contigo, algunos propietarios también que tienen casos para consultarte. Entonces, cuéntanos cómo pueden contactarte. Bueno, yo tengo una clínica veterinaria, está ubicada en Cedritos, en la En Bogotá. 150-22. ¿Cómo? En Bogotá, acá en Colombia tenemos... En Bogotá se llama Vision Vet. Eh, no sé si, bueno, voy a decir los números de contacto, igual también los voy a anotar ahí en el chat, es para pedir las citas al 479-7122 o el 304-427-2746. Ahí pueden escribirnos, ya sea por WhatsApp o pueden llamarnos y ya charlamos un poquito más acerca de los casos y demás. Entonces voy a anotarlo. ¿Me puedes repetir otra vez los números? El de citas. 479-7122. Perfecto. ¿Y el WhatsApp? 304-427-2746. Listo. Ahí pongo el indicativo de Colombia de todas formas para las personas que se encuentran en otros países. Ahí me pueden escribir. No soy tan rápida a veces contestando inmediato, pero apenas yo los lea, con mucho gusto les respondo las preguntas que tengan. Bueno, mami, espérate. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. De verdad, Andrea, muy interesante y muy clara toda la información que nos transmitiste. Entonces, esperamos que nos acompañes nuevamente en una futura ocasión. Claro que sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos, Andrea. No sé si quieras decir algo antes de terminar. No, agradecer a todos, muchísimas gracias por estar ahí, por estar presentes. Espero que haya sido claro lo que quise expresar. Espero que les haya gustado mi gato cuando se metió a la presentación. Es muy hermoso. Sí, fue el espectáculo. Y cualquier cosa que necesiten, no duden en escribirme, en lo que pueda colaborarles. Ahí estoy.
Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos nuevamente. Recuerden que a través de nuestras redes sociales les estamos informando las fechas y horarios de nuestros webinars o de nuestros en vivo a través de Instagram. Muy buena noche a todos. Muchísimas gracias, doctora, y que estén muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias.